¿Cómo les va? Seguimos en Canal 24 Horas con otra revisión informativa. Durante esta jornada, el presidente Gabriel Boric indultó a 12 personas condenadas en el marco del estallido social y al ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna. La oposición suspendió su participación en la mesa de seguridad que lidera la ministra del Interior como reacción a esta medida y advierte una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia. Para analizar los alcances de esta decisión, tomamos contacto con el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática. Senador, buenas tardes. ¿Qué le parece todo lo que ha generado, las reacciones que ha generado esta decisión del gobierno? Hola, buenas tardes. Gracias por el contacto. A ver, lo primero es valorar y apoyar la decisión del presidente Boric. La causa del indulto a los presos de la revuelta nos ha tenido implicados hace mucho tiempo. Yo mismo presenté un proyecto de ley buscando una solución legislativa en el periodo anterior, con la senadora Isabel Allende, Yasna Proboste, Adriana Muñoz, en ese momento que era presidenta del Senado. Y lamentablemente no hubo voluntad política ni en el periodo anterior ni ahora para buscar distintas fórmulas, que exploramos distintas fórmulas con los parlamentarios que pudiera tener una mayoría de votos en cuanto a una solución legislativa. Y por eso el presidente, también como parte de un compromiso de campaña con los familiares de los presos del estallido que hemos estado trabajando hace harto tiempo, él adopta la medida del indulto presidencial particular, que es una facultad que tienen los presidentes de la República. Eso está en la Constitución. Ya cuando hay casos de personas condenadas, si uno mira los presidentes en todo este periodo democrático, desde Elwin hasta Boric, todos los presidentes han utilizado la facultad del indulto presidencial. Elwin fue el que más la usó, en 928 o algo así de casos. Piñera también lo usó en sus dos periodos, 14 en un periodo, 24 en otro, incluso con 6 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de violaciones graves a los derechos humanos. Por tanto, todos los presidentes han ocupado por distintos motivos esta facultad presidencial y no debe ser sorpresa para nadie. Esto fue parte de un compromiso de campaña, un compromiso público. De alguna manera él lo dijo que lo iba a hacer dentro del primer año, nunca dijo la fecha, pero decidió hacerlo antes de fin de año con, como usted decía al inicio de la nota, 12 personas vinculadas al estallido social y Jorge Mateluna, que además no tiene nada que ver con el tema del estallido social, pero sí es una causa que muchos abogados, académicos de derecho venían ya cuestionando hace bastante tiempo el juicio, en el fondo la condena de Jorge Mateluna. Por tanto, también era una causa que iba en paralelo, digamos, y el presidente decidió indultar. Senador, en el primer punto, en cuanto a cantidad y a los nombres, ¿esta era la señal que ustedes esperaban de este compromiso de campaña del presidente Boric para ustedes como partidos de gobierno? ¿Con esto ya está cumplida por lo menos esa parte? A ver, esto se fue trabajando, no es de un día para otro, es un proceso largo porque implica que las familias que primero tenían una expectativa en una solución legislativa y no se logró, se vio frustrada, también después tomaran la decisión de solicitar formalmente los casos. Y eso es todo un proceso que lo recibe el Ministerio de Justicia y hay un equipo de trabajo que fue acompañando el proceso. Por tanto, son 12 causas, algunas de ellas muy emblemáticas, de casos que, insisto, ya fueron condenados. Hay uno particularmente que yo he seguido bastante de cerca, que es de la región de Valparaíso, de San Antonio. Lo fui a ver a la cárcel, a Giordano Santander. Estaba en contacto con su pareja, Tania, que es parte de una agrupación de familiares también. Y bueno, obviamente era uno de los casos emblemáticos que a nosotros nos interesaba y con los cuales nos comprometimos como, yo diría, como en lo que fue la campaña presidencial, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta, donde hay casos, incluso el de Giordano, hay una querella por torturas, una querella formal del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y ahora, hay otros casos que son posteriores al estallido social, que tienen distintas medidas procesales, digamos. Algunos están con medidas cautelares, algunos ya pasaron por la cárcel con largos periodos de prisión preventiva, que fue un tema que nosotros cuestionamos
mucho porque creemos que vulnera un debido proceso el que una persona esté tanto tiempo, en algunos casos un año o más de un año en prisión preventiva, y luego algunos salen con un cambio de medida cautelar, por ejemplo, arresto domiciliario, pero la investigación sigue y todavía el juicio no se termina, no hay una sentencia final. Y en otros casos son personas que salen absueltas, por lo tanto no se requiere un indulto, sino que ya se terminó su proceso. Hay muchos casos que en el fondo no entran en este periodo y por tanto me parece muy valorable. El presidente tuvo que acumular, por decirlo así, un conjunto de casos emblemáticos hasta que haya cumplido todos los requisitos para poder otorgar el indulto presidencial. Senador Latorre, y desde la oposición, el caso de Jorge Mateluna es el que de pronto más críticas recibe, porque estamos hablando de que él estaba acusado de participar en un asalto a una sucursal bancaria. ¿Cuáles son las atenuantes? Porque usted me remarcaba que habían algunos cuestionamientos. ¿Cómo explicamos también ese indulto según la información que usted maneja? A ver, hay un abogado muy prestigioso, Davor Harasic, que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, junto con otros abogados, plantearon y hicieron un seguimiento, digamos, del caso y plantearon eh, que hubo, por decirlo así, pruebas insuficientes para poder condenar, y además una condena tan larga, entiendo a 16 años de cárcel, por un juicio donde las pruebas al parecer eran muy poco sólidas, ¿no? Y por tanto ya había una solicitud desde hace mucho tiempo de indulto por esta materia. Entonces, era un caso, por decirlo así, más bien vinculado distinto al estallido, que venía de mucho antes, donde hay abogados, insisto, muy prestigiosos de Chile que se han pronunciado, digamos, a favor de un indulto en el caso de Jorge Mateluna, acusando o argumentando más bien su inocencia en ese sentido y un juicio injusto. Y en eso, bueno, o una condena más bien injusta y desproporcionada. Y en ese caso el presidente decidió indultar. Pero esto hay que decirlo para explicarle a la gente, Sí. no tiene nada que ver con los casos del estallido social ni de las agrupaciones de familiares. En el mismo caso de la oposición, senador Latorre, anunciaron los partidos que van a suspender su participación en la mesa de diálogo. ¿Qué le parece la medida que toman los partidos de oposición al gobierno? A ver, me parece que se equivocan en el camino. Yo creo que esto va por cuerdas separadas. Yo sé que siempre la derecha se ha opuesto a esta idea de indultar a los presos de la revuelta. En cualquier momento lo han dicho y es un debate político legítimo. Tenemos posiciones distintas ahí. Fue parte del tema de campaña presidencial. Después, durante los primeros meses de cara al plebiscito, ellos querían que se vote el proyecto de ley de indulto solo para hacer un punto político, no porque querían resolver el problema. Y por tanto, la derecha siempre ha planteado su negativa. Ahora, que condicionen un acuerdo amplio en materia de seguridad pública, que mira hacia el futuro, que involucra políticas de Estado, por ejemplo, para reducir las tasas de homicidio que hay en Chile, o el combate al narcotráfico, al crimen organizado, el lavado de dinero, los delitos de corrupción, todos los delitos que implica los delitos de los agentes del Estado también, que son violaciones a los derechos humanos. Bueno, ahí hay un paquete amplio de medidas que el gobierno ha convocado a todas las fuerzas políticas sin exclusión para llegar a un acuerdo en materia de seguridad como una política de Estado. Y me parece que la derecha, al hacer un punto político, al criticar al presidente por el indulto y restarse de ese acuerdo, cuando ya estamos muy cerca de llegar a acuerdo. Nosotros tenemos representantes del Frente Amplio en la mesa, está Maite Orsini, Lorena Fríes están representando el Frente Amplio en la mesa de seguridad y lo que reportan, digamos, es que hay mucha coincidencia en muchos puntos. Tal vez hay algunas discrepancias en aspectos puntuales, pero el día martes hay una reunión convocada. Entiendo que el senador Osandón es el único que ha dicho que no se baja de la mesa, aunque él hizo un llamado que yo no comparto, que es indultar también agentes del Estado que puedan estar condenados por delitos en el contexto del estallido vinculados a violación a los derechos humanos. Y ahí recordarle al senador Sandón que
los delitos por violación a los derechos humanos son inamnistiables, digamos, el Estado tiene un compromiso y por tanto no se pueden equiparar. Pero más allá de eso, creo que acá la derecha habla mucho de seguridad, no lo hizo bien en el periodo anterior con el presidente Piñera, más bien la evaluación es negativa, y creo que está haciendo un uso político de la seguridad más que estar preocupada sinceramente al bajarse de una mesa, de un acuerdo, digamos, porque en el fondo eso es perjudicar a la ciudadanía, es castigar a la gente por una decisión presidencial que puede no gustarle, que está bien que no les guste el indulto presidencial a los presos del estallido. Nosotros criticamos muy fuertemente a Piñera cuando él indultó a criminales de lesa humanidad y la derecha siempre ha estado, o sectores de derecha siempre han estado por indultar, por ejemplo, a las personas que están en Punta Peuco. Lo ha hecho el ex candidato presidencial de la derecha, José Antonio Kast, y múltiples dirigentes de la derecha. Por tanto, hay un doble estándar en esa materia, pero creo que no hay que mezclar, creo que va por cuerdas separadas las políticas de Estado y los acuerdos amplios en materia de seguridad. Yo espero que recapaciten y puedan subirse a la mesa o puedan terminar el acuerdo y poder implementarlo. El gobierno va a avanzar con los que quieran avanzar, no los va a esperar, digamos, ¿no? Y esto es una necesidad urgente de Chile, es una demanda sentida de la ciudadanía, el modernizar la capacidad del Estado para perseguir el delito. Y lo mismo diría yo frente a una tercera nominación de un fiscal nacional. Espero que la derecha y el Senado esté a la altura y colabore en que la Fiscalía, después de 80 días, pueda tener un liderazgo en el Ministerio Público, que es la principal institución o una de las instituciones relevantes en materia de la persecución del delito, en este caso la investigación del delito. Por tanto, tenemos muchos desafíos y esto no da para quedarse en una trinchera, digamos, por una decisión presidencial que no les gusta. Senador, y el impasse de la lista de los indultados, que primero se informó de 11 y luego de 13 beneficiados, ¿no cree usted que demuestra un poco de improvisación para una medida tan importante? Ahí hubo un error de tipo comunicacional, es lo que ha dicho el gobierno. Yo la información que a mí me transmitieron siempre fue de 12 personas vinculadas al estallido social, más Jorge Mateluna, serían 13 personas, y el primer comunicado hay un error más bien de comunicacional de la información que sale a prensa, que sale a la opinión pública. Es un error de ese tipo, no es un error de fondo, no es un error administrativo. Los indultos ya estaban firmados y hay una carpeta por cada uno de los procesos. No es que a última hora metieron a 2 personas de improviso, sino que hay un proceso, hay carpetas firmadas, cada una hizo la solicitud formal y eso lo evaluó y demora bastante tiempo por lo demás. No es un proceso rápido, lo hace el Ministerio de Justicia, pero la facultad es presidencial. La facultad es presidencial, no es una atribución. Por ejemplo, la ministra de Justicia, he escuchado algunas voces de la derecha queriendo acusarla constitucionalmente, cuestionándola, dirigiendo todas las críticas y los dardos hacia ella. Me parece muy injusto. Esto es una decisión presidencial, es un compromiso de campaña, y lo que hace el Ministerio de Justicia es hacer el proceso formal de las familias y las personas que elaboran la solicitud, elevan la solicitud y luego se arma la carpeta y se firma, digamos, para que el presidente finalmente anuncie el indulto. Entonces, yo más bien creo que es un error comunicacional lamentable, pero es un error de ese tipo, no es un error de fondo del proceso. Sí, hablando también de procedimientos, una de las cosas que reclamaban desde la oposición, nosotros esta conversación la iniciamos hablando de que esto era una promesa de campaña del presidente Gabriel Boric, pero desde la oposición acusan que no fueron alertados, que no se les comunicó y que por eso mismo se van a bajar de la mesa. ¿Ahí también se podría haber procedido de manera distinta? ¿O es parte de la negociación política? Yo creo que la derecha está haciendo un punto político. Yo creo que esto era algo que se estaba conversando, salió en la mesa de seguridad de negociación, salió ahí, se discutió. De hecho, gente de la derecha planteó el punto, pero la verdad es que estas son decisiones presidenciales y nosotros decimos esto tiene que ir por cuerdas separadas. Entonces, claro, nunca iba a ser el momento adecuado para impulsar esta medida, ya sea porque estábamos en campaña, por el plebiscito,
por el acuerdo constitucional, ahora el acuerdo de seguridad, después viene el acuerdo tributario o por pensión. Entonces, nunca a la derecha le iba a gustar o iba a encontrar que iba a haber un buen momento para llevar adelante esta decisión que, insisto, es una convicción del presidente, una convicción de los partidos que sostuvimos la campaña presidencial, yo diría desde el inicio, desde la primaria. Recuerdo de Apruebo Dignidad, después primera vuelta, segunda vuelta, y durante todos estos meses ha habido un trabajo, ha habido una mesa de trabajo desde el Ministerio de Justicia con las agrupaciones de familiares. Por tanto, acá la derecha no puede acusar que es una sorpresa o que estamos sacando algo, digamos, un as bajo la manga, por decirlo así, y sabemos que es una decisión compleja, una decisión polémica, pero al mismo tiempo también hay que decir el gobierno ha tomado otras medidas para reparar las distintas heridas derivadas del estallido social. Por ejemplo, las pymes. Hay un programa que está liderando el Ministerio de Economía con presupuesto para reparar los sectores más afectados en el contexto del estallido social, particularmente las pymes. Y para qué decir también a las personas víctimas, que creo yo es muy importante, las víctimas de violación a los derechos humanos, personas con trauma ocular. Hay un programa especial para ellos que partió antes, pero que se ha profundizado y mejorado en cuanto a presupuesto y atención integral, y en cuanto también a reparación de las víctimas de violación a los derechos humanos. Por tanto, acá Chile vivió una fractura muy profunda durante el estallido social en octubre del 2019 y hay heridas que todavía están abiertas, y estas decisiones, como una medida excepcional como los indultos por razones humanitarias, por razones de la búsqueda de la paz social, también son medidas excepcionales que esperemos vayan avanzando en esa dirección, y esperemos que la derecha también finalmente comprenda que esto es necesario. Cuando los países viven momentos de fractura muy profunda, se toman este tipo de decisiones excepcionales. Elwin lo hizo con muchos presos de la dictadura, con delitos muchísimo más graves que los del estallido social, y la derecha en ese momento, si bien cuestionó, finalmente hubo un acuerdo en ese sentido, y que permite pavimentar la convivencia democrática. Senador, en esa misma búsqueda de acuerdo usted me remarcaba la necesidad de avanzar, de seguir, pero hoy día tenemos una mesa de diálogo que no va a contar con la oposición hasta el momento, y una posible acusación constitucional. ¿Cómo logramos esto de conversar, de avanzar? O sea, si en este momento no va a haber diálogo y viene una acusación constitucional, obviamente esto demora cualquier tipo de proceso de acuerdo. ¿Cómo se logra transar ahí? Porque según lo que estamos haciendo el relato, parece inminente esto. A ver, dos cosas. Uno, estuvimos 3 meses con la derecha sentados a una mesa para lograr un acuerdo constitucional, y lo logramos. La Comisión de Constitución del Senado ya tramitó las 180 indicaciones y vamos a votar el acuerdo constitucional la próxima semana. Por tanto, el acuerdo de seguridad era algo mucho más breve. La ministra del Interior, que convocó a todos los partidos, sin excepción, sin exclusión, dijo que iba a ser una mesa más acotada, de no más de 2 meses, y estamos pronto a llegar a un acuerdo. Si la derecha decide bajarse a última hora, me parece que ellos le tienen que dar explicaciones al país de por qué se bajan de un acuerdo de seguridad como política de Estado. Nosotros vamos a avanzar igual, ya hay una base de acuerdo bastante amplia, solo faltan cerrar algunos detalles, y yo espero que la derecha recapacite y pueda subirse a la mesa y pueda firmar un acuerdo de seguridad. Igual los proyectos que ahí se comprometen o que han sido parte del trabajo de la mesa de seguridad se van a implementar igual, digamos, con la firma o sin la firma de la derecha. Y lo de la acusación constitucional es una herramienta que tiene la Cámara de Diputados en su rol de fiscalización. Yo creo, no me puedo pronunciar mucho al respecto, porque en caso de que prospere esa acusación constitucional en la Cámara, pasa al Senado y yo sería jurado. El Senado actúa como un jurado político de la acusación constitucional, pero en mi opinión están haciendo un punto político y están acusando injustamente a la ministra Ríos, porque, insisto, si el indulto es una decisión presidencial, no es una facultad de la ministra Ríos, del ministro de Justicia de turno, es una decisión presidencial. Así lo dice la actual Constitución. Eso se podrá cambiar en la nueva Constitución. Será un debate democrático que haya que dar, pero me parece muy injusto todas las críticas que está recibiendo la ministra Ríos por esta decisión. Senador Juan Ignacio Latorre, hablando justamente por estos indultos, hoy día ya comunicados por el gobierno, estaremos atentos al avance en las negociaciones, senador.
Bueno, muchas gracias y desearles una feliz fiesta este fin de semana y un feliz año nuevo. Que estén muy bien. Igualmente, muchas gracias.